pantalla. En la clase anterior habíamos visto lo que era la definición. Y habíamos llegado hasta esta, en las funciones. Habíamos hablado de la interfaz ya habíamos llegado hasta esta interfaz de usuario. Y íbamos por acá, servicios que nos va a proporcionar el sistema operativo. Entonces, muchachos, una cosa son cómo funciona el sistema operativo y otra cosa es que esas funciones nos entreguen un resultado. Bajo el entendido de que ese resultado va a permitir la interacción hacia arriba y hacia abajo del usuario de algo que vamos a llamar programas entre lo que tenemos como máquina. ¿Por qué les digo que lo que tenemos como máquina? Porque ustedes, por ejemplo, en su día a día lo pueden ver. La máquina se puede ir transformando en el sentido de que usted le quita o le ponga elementos periféricos habilitados por los puertos o mejore las potencialidades y las capacidades de la máquina. Unas en caliente y otras en frío. Vamos a entender como caliente la máquina operando, funcionando inclusive con su sistema operativo y que ésta sea capaz de reconocerla funcionalmente para ponerla a disposición del usuario. Y en frío es que se necesita deshabilitar cualquier elemento de la máquina, apagada la máquina, para poder acceder a ella y que cuando ésta se energice reconozca la disponibilidad de esos elementos. Hasta ahí vamos. Sí. Entonces conocen ustedes. ¿Cuántos conocen? Pero me repites por lo que no se escuchó casi lo de la pregunta. ¿Cuántos sistemas operativos ustedes conocen? En mi caso es como 3. ¿Cuáles son esos 3 sistemas operativos? Linux, Windows y de Mac. El iOS. Sí, pues el que es de Android también. Bueno, iOS también. Miren, un microondas que funcione como electrónicamente en el sistema operativo. Un dispositivo como una lavadora, ¿cierto? Tiene un sistema operativo. Una marca de celular que aunque ustedes no conozcan, no la usen, ejemplo, pues, o sea, es Nokia todo su sistema operativo, ¿cierto? Una cosa es la marca de la empresa que lo opera, otra cosa es la disponibilidad. Ahora que ustedes tienen que entender que, por ejemplo, Cisco tiene su propio sistema operativo. ¿Ya? Y entonces, así sucesivamente, dependiendo de la escala de interacción de lo que ustedes vayan a hacer, se va a ejecutar entonces esa relación de programas. Eso es importante aclararlo, porque la gente cree que el sistema operativo no es sino Windows, Office, hoy Lenovo está vendiendo equipos de cómputo con el sistema operativo Chrome de fábrica, o sea, ya viene instalado con el Chrome de fábrica. Simplemente son condiciones de mercado en donde cada quien pelea una parte. Listo. Independiente de eso, todos tienen esta obligación. Primero, la ejecución de los programas hacia arriba, transparentes a demanda de necesidades de usuario. Luego, las operaciones con los dispositivos de entrada y salida. Y acuérdense en que entrada y salida en un equipo de cómputo es todo, desde la pantalla, desde el teclado, desde el mouse, desde la impresora y todo lo que usted le quiera pegar, inclusive una tarjeta aceleradora de video. ¿Listo? Tercero, la manipulación de los ficheros. Y entendido los ficheros como los conjuntos de archivos que me permiten interpretar y recuperar datos para su operación. ¿Ya?
Hay carpetas, hay ficheros que son transparentes para nosotros, ¿cierto? Ejemplo, los que ya se han metido por ahí en algún momento, hay la carpeta de RGDX, SystemIn, DataIn, son ficheros que alguien allá en algún momento creó que necesitó para algo y que el sistema operativo prefiere mantener disponible, eliminarlo. A diferencia de sistemas administrables, por ejemplo Linux, que tiene esa ventaja, que usted decide que no carga. Hay otros sistemas operativos que cargan todo por defecto, por si se necesita. Comunicaciones, listo. Entonces hay que entender que las comunicaciones en todo sistema operativo se dan tanto desde el hardware como desde el software, incluyendo la interpretación de protocolos. Los que ya de pronto han visto Cisco, sabemos que existen dos protocolos, el TCP es uno y el IP es otro. ¿Cierto? Que hoy por dinámicas y por consumo y por complemento se venden como protocolo TCP/IP, ¿cierto? Son distintos, pero que cumplen funciones complementarias. Es lo otro que hace el sistema operativo, detección de errores de lo que él sabe que es un error. Listo, no se les olvide nunca. Todo lo que hay en un sistema de cómputo está preestablecido y predefinido. ¿Ya? Por eso es el afán de que cada vez la inteligencia artificial gane más espacio. La inteligencia artificial lo que busca es, con esos escenarios conocidos, empezar a generar escenarios posibles y estables. ¿Qué es un escenario estable entonces? Aquel que no se somete a errores, que si se detectan deben ser corregidos por el sistema operativo. Y corregir el sistema, para que quede claro, no es entregando un dispositivo en funcionamiento, es que sea todo lo contrario, bloquearlo para que el sistema siga funcionando sin que ese equipo o ese elemento altere la funcionalidad del sistema. Ejemplo, cuando usted conecta un disco duro y le dice, este dispositivo no se ha conectado apropiadamente, ¿cierto? Revíselo y no le deja acceder. O cuando le sale el mensaje, todo está bien, el dispositivo ha sido reconocido y puede funcionar. O viceversa, cuando estás corriendo un archivo, él necesita arrastrar unos drivers, unos elementos de la plataforma de operación, no los encuentra o no están disponibles. Entonces, eso también lo va a hacer. Y lo otro, es muy importante, es la asignación de los recursos. ¿Cuál es el principal recurso que tiene un equipo de cómputo? El procesamiento. Dependiendo del procesamiento, acuérdense que tenemos procesamiento en paralelo, tenemos procesamiento nuclear, o sea, por cada uno por responsabilidades, pero de acuerdo a esa función o a esas capacidades que tiene ese núcleo de CPU o varias CPUs, yo necesito a alguien que me ayude a administrar eso. Un ejemplo bien sencillo, y así me lo explicaron de una manera muy pragmática, ¿cierto? El que tiene que saber hacer las hamburguesas muy bien es el cocinero, ¿cierto? Pero así él las haga muy bien, si no hay quien se encargue de llevarlas hasta la mesa, nadie se va a dar cuenta que eso está muy bien hecho. Ese llevarlos hasta la mesa, lo que implique, es lo que hace el sistema operativo. El procesador allá se encarga de hacer lo que tenga que hacer, ¿cierto? Él arrojará datos a la medida de que su reloj de frecuencia se lo permita. Pero quien se encarga de que eso sea escalable, transmisible a un usuario o una destinación final, ¿cierto? Será el sistema operativo. Esto aparece una palabra contabilidad, entonces no es la contabilidad financiera que nosotros conocemos pues, como un contador de recursos económicos, sino la capacidad métrica que tiene el sistema operativo para medir el rendimiento operacional del sistema. Si ustedes le dan a sus equipos de cómputo control al suprimir, que es la interrupción más importante que tiene el sistema operativo, por allá va a haber una partecita que se llama rendimiento, ¿cierto? Y disponibilidad del recurso, consumo del recurso, toda esa fichita que aparece ahí es lo que se conoce como contabilidad. Ese es el que nos va a permitir de una u otra manera valorar la capacidad operacional que tiene nuestro sistema. El otro, que es el de protección básico. Protección básica. ¿Bajo qué sentido, muchachos? Que el sistema operativo está diseñado para
proteger la relación entre la máquina y el usuario, no las necesidades del usuario. Por eso se pusieron de moda y por eso son negocios los antivirus. ¿Cierto? Un antivirus es un programa muy bien hecho, pero el virus es un programa mejor hecho. ¿Por qué? Porque el virus es capaz de engañar al sistema operativo y decirle que funcione repetidamente en la rutina. Miren, no sé si a ustedes les tocó hace por ahí unos 10 años que hubo un virus de gusano, que era un troyano, que se llamaba el root boot, ¿cierto? Y que cada vez que usted hacía un clic, el computador recibía la orden de hacer 1.000.000 de clics, siempre se varaba. Y eso es algo en teoría muy sencillo, pero muy sagaz para darle a entender al computador que eso no era una falla, sino que esa era la operación que estaba mandando el usuario, ¿cierto? Entonces, ¿quién opera o quién dispone de una máquina a toda hora demandada de porque cada clic que haga se multiplica, nunca va a estar disponible el recurso? Entonces, mire que se genera hacia arriba. Entonces, la protección busca mantener la estabilidad de la máquina a disposición del usuario. ¿Listo? Vamos entonces a ver cuáles son esas arquitecturas o esas relaciones que se pueden dar dependiendo entonces de la disponibilidad de dónde está la información y de quién la necesita. ¿Listo? Entonces, acuérdense, la relación cliente-servidor o la palabra cliente y la palabra servidor no hace directamente relación a personas, ¿cierto? Un servidor puede ser o un usuario, puede ser otra máquina. Puede ser máquina a máquina, ¿cierto? Puede ser servidor a servidor. Cuando creamos máquinas virtuales y empezamos a interlocutar esas máquinas virtuales entre sí. Es para que la comunicación entre dos aplicaciones en una red se lleve a cabo, uno de los programas de aplicación debe estar esperando el requerimiento por el programa llamador, bien llamado cliente. Entonces, alguien tiene que tener la capacidad de recibir la llamada de alguien, ¿cierto? Pero se tiene que esperar o se tiene que tener la certeza de que alguien lo va a llamar. Listo. Así como se suena de sencillo o de simple, es de complejo. El servidor siempre se encarga de preguntar quién lo necesita, ¿cierto? La buena suerte de esperar que llegue alguien que lo necesite. Listo, estamos. Segundo, el modelo espera pasivamente. ¿Qué significa pasivamente? Y es que a diferencia de otro modelo, ¿cierto? De oferta, él simplemente está preguntando quién me necesita, no para qué me necesita. Ese momento de verdad, el del para qué me necesita, solamente aplicará, ¿cierto? Cuando se genere esto que se conoce como el paradigma de la interacción cliente-servidor. ¿En qué sentido? Que solamente hasta que alguien me requiera, yo activo mis protocolos de operación. Lo contrario, simplemente asumo una actitud pasiva. La actitud pasiva es como la que coge el televisor cuando usted lo apaga con el control remoto, esperando que otra vez le digan, enciéndase. ¿Listo? Y cuando la aplicación que espera pasivamente se llama servidor, la que inicia el contacto se llama cliente. Ustedes van a decir, ¿cómo así, profe? ¿Ese cuál? ¿Por qué? Porque quien hoy en este momento haga las veces de servidor y quien haga las veces de cliente se puede intercambiar. Será ya al contrario, que el servidor se convierta a cliente y que el cliente se convierta en servidor. ¿Por qué? Porque la relación es circunstancial de rol. O sea, usted dependiendo de lo que vaya a hacer, asumirá las veces de servidor o asumirá las veces de cliente. Ejemplo, usted está compartiendo un archivo por OneDrive. ¿Sí o no? La pregunta, ¿quién es el cliente y quién es el servidor? ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién es el cliente y quién es el servidor? ¿Ah? Pero, o sea, el servidor sería como el que envía y el otro el cliente el que va a recibir, o está hablando como del tema de llamadas del aplicativo del OneDrive. ¿Qué? Yo, en ese escenario, yo tengo un archivo que estoy compartiendo por OneDrive, ¿cierto? ¿Quién es el cliente y quién es el servidor?
En ese escenario, ¿quién es el cliente y quién es el servidor? Pues yo El pienso que cliente, el que lo comparte es el cliente y el servidor OneDrive. No sé, no entiendo, no sí, yo entiendo bien. también creo que eso sí. ¿Creen que es así? Bueno, les voy a hacer esta analogía. Si usted está reposando algo en OneDrive, ¿dónde lo está produciendo? ¿En su equipo o en los servidores de OneDrive? Los servidores. ¿Seguro? No se Sí. O en el confunda. equipo. Exacto, no se confunda la generalidad, ¿cierto? Acuérdese que si usted está en el equipo, la información usted la está produciendo desde su equipo. Todo ese conjunto de comandos, así el editor de texto esté radicado en el servidor de allá, ¿cierto? El que está recibiendo es el servidor, en ese momento como máquina, nombre, ¿cierto? O como relación, ¿cierto? El que está sirviendo la información es su equipo y se la está recibiendo el donde está alojado su cuenta de OneDrive. Cuando usted vaya a extraer la información de OneDrive, ¿cierto? Entonces se invierten los roles. Eso es lo que les quiero decir, muchachos. La estructura cliente-servidor está en términos del rol que en ese momento esté cumpliendo usted en su operación. ¿Ya? Si usted se va a conectar a un cajero electrónico, ¿ya? Entonces el cajero electrónico, mientras lo está atendiendo a usted, usted es el cliente y el cajero electrónico es el servidor. Pero cuando el cajero electrónico va a negociar la transacción y autorizar el retiro del dinero, él se volverá cliente y la máquina principal que haya por allá en Liquida, verificando los datos de su cuenta, ¿cierto? Será el servidor. Miren que el rol cambia dependiendo de la operación. ¿Cómo lo vamos a aprender a distinguir qué rol estamos cumpliendo? Entonces vamos a tener en cuenta estas condiciones. ¿Listo? Cliente es una aplicación normal que actúa como cliente cuando se requiere acceso remoto. Segundo, es invocado directamente por el usuario y tiene una existencia dada por la duración de la sesión de usuario, en términos de lo que se demore hacerlo. ¿Ya? Corre localmente en el computador del usuario. Inicia activamente el contacto con su servidor. O sea, el que manda la relación es, usted no se le abre Gmail si usted no, o Gmail o su cuenta de correo no se la oferta, ¿cierto? Si usted no lo abre, si usted no abre primero el explorador, pero en su celular funciona al revés. Su celular a toda hora recibe inmediatamente la información. ¿Cuál es la diferencia? Es que usted en el celular tiene un aplicativo que se encarga de anunciarle que llegó un correo. En el portátil o en su equipo de cómputo usted debería tener o instalar un aplicativo exclusivo para eso. Pero el que le está demandando la información, miren ese ejemplo, ¿cierto? El que invoca que yo le voy a mandar a esa cuenta, a ese dispositivo electrónico, la información, lo hace por iniciativa, ¿cierto? Servidor, corre en un computador compartido. Entonces ahí empiezan a generarse las diferencias. ¿Cuándo es servidor? Cuando ese recurso o ese servicio no es solo para un cliente, sino para varios. ¿Listo? Espera pasivamente ser contactado por clientes remotos y acepta ser contactados por clientes diversos, ¿cierto? Pero ofrece servicios bien definidos. Nadie, no sé, ¿para qué necesita el servidor? Es atendido por el servidor. Por ejemplo, usted no le podrá pedir a un servidor de correo electrónico que le sirva una aplicación de un videojuego. Yo no soy eso, ¿ya? No sé si ustedes vieron la noticia el jueves de lo que pasó que colapsó eh, la plataforma de PlayStation con una actualización que hubo de un videojuego de, ¿cómo se llama? Eh, Call Fury, algo así. En Call of Duty, Y Warzone. yo no sé, el jueves, no sé, yo soy poco amigo de los videojuegos, pero el jueves resulta y sucede que Sony anunció
Pues todos saben que por esta cuarentena todo el mundo está encerrado, ¿cierto? Entonces mucha gente está dedicada a los videojuegos y se disparó. Y se le anunció que el videojuego iba a tener una actualización de armamento. Pero lo que Sony no percató era, como está demandada la descarga, se bloqueó el servidor de descargas de esa actualización. Entonces, que les tocó empezar a decir, no, 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 los que tengan físicamente el videojuego en su casa, instálenlo, para que no tengan que descargar toda la actualización, sino que descarguen ciertos pedazos del archivo, no colapse tanto. En otras palabras, señor usuario, no me demande tanto el servicio, usted ya tiene uno en su videojuego, y cárguelos ahí, que yo no le mando sino lo necesario. ¿Cierto? A eso me refiero cuando usted le dice que ofrece servicios bien definidos. ¿Qué pasó? La mayoría de la gente simplemente le dio a actualizar a todo el juego, que no hubiera sido necesidad. Eso bloqueó todo lo bloqueó, porque al parecer solamente, eso fue el jueves, y como hasta el sábado por la mañana solamente se pudo estabilizar. Bueno o malo, eso para ustedes muchachos que se mueven en la industria de la informática, eso es excelente. Ustedes nunca se quejen como profesionales de un problema técnico de informática. ¿Por qué? Porque el que se preparó para resolverlo, ¿cómo se llama? Usted es profesional en informática para ayudar a resolver los problemas. Si los sistemas no fueran tan inestables y estas relaciones de cliente-servidor no fueran tan complejas, ustedes, nosotros sobraríamos en el mercado. Pero antes hoy es todo lo contrario. Hoy estamos sobredemandados. Si en algún momento la sociedad necesitó ingenieros de sistemas, necesitó ingenieros de informática, de comunicaciones, hoy lo son. ¿Por qué? Porque miren que todo esto, lo que está generando. ¿Ustedes creen que esta plataforma de Zoom creció 300% en 2 semanas? ¿Estaba preparado para esa demanda? No. ¿Cómo lo resuelve? Escale el servicio y haga lo que tenga que hacer, ¿cierto? Y eso no lo hace una máquina, lo hacen profesionales como ustedes. Ayer yo tuve la oportunidad de conocer el software inteligente de Google, eh, que está midiendo esa relación de contagio y se pega desde las Mac de los teléfonos, no del tráfico de la información, sino de la Mac. Simplemente dice, este teléfono es de una persona que está infectada, ¿cierto? Y alrededor de ese teléfono, en menos de una periferia de 5 metros, están estas otras Mac. Posiblemente las personas están en contacto con el que está infectado. Se dispara un mapa de calor y ya, contacte a la empresa que es el operador del servicio, llámelo para decirle que está en riesgo, ¿cierto? ¿Eso es bueno o es malo? Eso es muy bueno. Ustedes, excelente. Porque los que desconfiaban de todas estas plataformas de informática, en esta relación de cliente-servidor, de que usted todo lo puede hacer a través de un computador, hoy está más validado que nunca. Listo. Principales elementos, empodérese o apropiesen conceptualmente de estos conceptos. Son comunes, son transversales a cualquier sistema operativo y hacen parte de su core funcional. Entonces tenemos esta relación plug and play, ¿cierto? La que les decía ahorita. Entonces es una tecnología que soporta la instalación de dispositivos que pueden usarse inmediatamente después de conectarlos físicamente sin procesos adicionales. ¿Qué quiere decir que sin procesos adicionales? Que en alguna parte del sistema operativo existen los datos necesarios para que los puertos, el procesamiento, la memoria y la máquina estén disponibles para que el usuario haga con ese juguete que quería hacer. ¿Listo? La capacidad Plug and Play viene integrada en los sistemas operativos Mac, Windows 95 en adelante, ¿cierto? Y para ser usados, ¿cierto? La BIOS del computador, como las tarjetas de espacio, deben también soportar Plug and Play. ¿Qué quiere decir eso? Hay puertos que cuando usted prende su computador, quedan apagados si usted no los ha cargado. Si ustedes, no sé cuántos de ustedes han entrado ya a la BIOS de su computador, esto se hace
Cuando está arrancando el computador, la mayoría es con F2 o F10, dependiendo de la marca, ¿cierto? Y entonces usted lo que se mete es a un programita y también es un sistema operativo, por eso les decía, las lavadoras tienen sistema operativo, los microondas tienen sistema operativo. Esa programación que ellos tienen alberga en alguna parte y opera funcionalmente de alguna manera. Y cuando usted se mete allá a esa BIOS, entonces usted va a conocer qué hay en su equipo como máquina, más no como software. La próxima clase vamos a mirar unos videitos de eso. Listo. Entonces, si la BIOS no lo reconoce, dígale lo que quiera y le va a decir que hay un error. Él le dice que eso es un error. El sistema operativo lo interpreta en la máquina y se lo cuenta al usuario. Una palabra muy famosa, muy conocida, ¿cierto? Ustedes ya la tienen clara, que es el kernel. ¿Cierto? El kernel es el corazón del sistema operativo. Es la estructura fundamental de los archivos del sistema operativo. ¿Cierto? Y es la parte que se carga primero y permanece en memoria principal. Cuando ustedes formatean una USB y le dicen, vea, esto es de 64 gigas. Y usted la formatea y va y mira por allá y resulta que es de 62. Y usted abre el archivo, allá tiene una carpetica, unos los dejan ver, otras no, ¿cierto? Y ahí hay una información. Esa información es la que se va a necesitar para que su equipo, ¿cierto? Sean reconocidos y tengan prioridad en la memoria. El sistema operativo se apropia de manera real, no solamente en la memoria del disco duro principal, sino en la RAM. Le dice, ah, qué pena, señora RAM, usted es la que se comunica con la CPU, ¿cierto? Usted le recibe de manera directa a la CPU, y a mí hágame el favor, eso que le están llegando, me lo va a compartir a mí. Y este pedazo de recurso no lo comparte con nadie. ¿Listo? Es importante que sea lo más pequeño posible. ¿Por qué? Porque entonces si es muy grande, así como les acabo de explicar, entonces esa relación se me va a ocupar, se me va a llenar y no me va a permitir entonces que el recurso sirva para procesar, sino para tener ahí una información aleatoria. Una de las apuestas grandes de los sistemas operativos es que esta información sea encriptable y sea codificable para tratar de que el paquete del kernel se comprima más y por lo tanto el tráfico de datos sea más pequeño. ¿Cierto? Provee los servicios esenciales que requieren las otras partes del sistema operativo y las aplicaciones. Normalmente, el kernel es responsable por la administración de la memoria, los procesos, las tareas y los discos. Entonces, ese primer momento de verdad entre memoria y software, ¿cómo se encarga de él? El kernel. Le preguntan, hombre, ¿qué es el kernel? Explíquenme qué es el kernel, ¿cierto? Pues usted va a decir, es el corazón del sistema operativo. ¿Y por qué es el corazón? Porque es el interlocutor, el negociador con la memoria del sistema. Él es el que administra, el que separa las páginas, los bloques, lo que sea, ¿cierto? Entonces usted lo que hace es, les pongo un ejemplo, sería muy productivo un libro que la pasta pese más que el contenido completo del libro. ¿No? Y es muy común ver eso. Sería muy productivo tener un libro que tenga más información en las pastas que dentro del mismo libro. Entonces, lo que busca es que sea robusto, fuerte, pero liviano. Driver. Es un driver, es una rutina de bajo nivel, ¿cierto? Encargado de atender un dispositivo físico. Es a uno solo. Cada dispositivo tendrá la obligación de establecerle al sistema operativo cuáles son los drivers que él necesita para funcionar, ¿cierto? Y de acuerdo a eso, entonces el sistema operativo le va a entregar o le va a permitir acceder o no a ciertos recursos. Ejemplo, tarjeta aceleradora de video. ¿A qué recursos le tiene que permitir acceder? Una tarjeta aceleradora de video. Lo primero que le debe garantizar el sistema operativo es que le deje entrar, salir hacia la pantalla, le deje recoger la información que se supone debería ir a la pantalla. ¿Para qué? Para mejorarla, para recoger mayor cantidad de datos. Una tarjeta aceleradora de video en sí es atrasadora de video.
porque ella lo que hace es recoger una cantidad de datos antes de mostrarnos en la pantalla, reconfigurarles, aumentarle la calidad y después mostrarnos. Ese es como una muy buena relación. Bueno, paquetes de software. Son combinaciones de diferentes programas que forman parte de una oferta comercial. Por ejemplo, Microsoft viene con muchas herramientas de software. El blog de notas, cada vez le ponen mayor cantidad de adornos a los sistemas operativos en el sentido de que no porque vengan ahí son residentes. Ejemplo, ¿el Office es residente? No. ¿La Acrobat es residente? No. Eh, los CAD o los sistemas de operación del video, no. Entonces, pero el sistema operativo, no crean muchachos que eso es de gratis. ¿Por qué un sistema operativo trae un blog de notas? Primero, porque en alguna parte se necesitaba editar lo que se necesitaba modificar, después con el blog de notas. Y segundo, porque usted la mayoría de las veces tiene que salir al mercado con las cosas ensayadas. Usted muchas de esas cosas ensayadas son esos paquetes que trae el sistema operativo. Entonces, no, este sistema operativo trae un administrador de funciones para mejorar el rendimiento. Y entonces uno que me entiende el tema, uno dice, oíste, y ese ejercicio de estar a toda hora midiendo el control del rendimiento no se gasta el rendimiento de la máquina. Lo que yo no me recupero procesando, se lo gasta usted indagando yo qué estoy haciendo. ¿Ya? Es ese tipo de juegos, paquetes que hacen para el usuario normal diría, no, eso es el sistema operativo. Realmente es importante que ustedes los tengan en cuenta que no. Listo. Archivos ejecutables. Un sistema operativo es el que le permite a usted identificar cuando un archivo es ejecutable. ¿Cierto? En otras palabras, es un código que relaciona una serie de rutinas y una serie de comandos. Es un archivo cuyo contenido tiene un formato que el computador puede ejecutar directamente. A diferencia de los archivos o código fuente, los ejecutables no pueden ser leídos por las personas. Para transformar el código fuente, programa con las instrucciones, el código ejecutable se necesita pasarlo a través de un programa compilador o ensamblador. Y de eso ustedes saben más que yo. Entonces programan en unas plataformas, generan unos ejecutables para que se vean unos resultados. Eso es lo único que nos están diciendo ahí. ¿Listo? Entonces, el ejecutable es esa cantidad de información que le permite identificar al sistema operativo qué necesita que él haga para que ese programa que usted hizo funcione. ¿Ya? Y mientras usted construye ese ejecutable, entonces se tendrá que apoyar en un software o en otro programa que se llama compilador o ensamblador. Listo. Código abierto. Vamos a hablar entonces un poquito de ese concepto. Código abierto es una certificación estándar generada por la Open Source Initiative o la OSI. Indica que el código abierto de un programa de computación está disponible para el público en general, libre de cargo, no libre de pago. Ojo, libre de cargo, no libre de pago. ¿Qué quiere decir eso? Usted lo puede acceder, usted lo puede conocer, usted lo puede manosear, hacer lo que le dé la gana con él. Pero en el momento en que usted empiece a tenerlo disponible para otros y con otras intenciones comerciales u operativas, entonces no es libre de cargo. ¿Listo? Usted puede hacer lo que quiera en su computador con código abierto, pero si pasa o salta a compartirlo o interactuar con el otro, entonces ya pierde esas voluntades y adquiere entonces otros escenarios como estos. Listo. Software propietario se refiere a los programas que pertenecen y son controlados por alguien. En la industria de la computación, propietario es lo opuesto a abierto. Entonces, dicen por ahí las malas lenguas que es el papá de los proyectos de los sistemas operativos para ustedes. ¿Cuál es el sistema operativo
legendario y el papá de todos. ¿Ah? Póngame los nombres. Profe, no es Mac. Tiene usted Pues toda la razón. No es. Ni tampoco es Linux. Les ahorro ese nombre. Pero, pues, yo creo que es el Windows porque estaba más regado, ¿no? No. Es Unisys. Acuérdense, en las épocas, vayámonos a la época del 60, cuando apenas estaban haciendo los computadores y naciendo IBM. ¿A quién le empezó a vender IBM computadores en esa época? A los bancos, ¿cierto? Y a los sistemas estatales. Entonces, las construcciones por demanda de esos sistemas operativos correspondían a transacciones bancarias o a transacciones gubernamentales, ¿cierto? Y la empresa que lo empezó a operar fue Unisys. Cuando en el 65 aparece el PC de IBM o el computador personal computer, necesitaban que no fuera tan robusto, ¿cierto? Entonces ahí aparece el mago del negocio. ¿Qué fue quién? Bill Gates, con su sistema operativo DOS. Listo. DOS tenía el kernel de Unisys. El kernel. ¿Qué hizo la diferencia? Que él saltó a por un proyecto posterior a un juego de ventanas. El DOS, OSDOS, así se llamaba, era el 3 disque y usted era Magenta, pues usted cargaba en el computador Magenta, pues aparecía un televisor en el monitor y no eran sino códigos, ahí no había ni procesadores, ni donde hacer clic, nada. Les voy a decir lo viejo que yo estoy. Cuando yo empecé a ver computadores, a mí no me tocó mouse. Los equipos donde yo aprendí, empecé a ver código y a desarrollar código con carácter ASCII. No había mouse, todo era teclado, sube y baja y ya. ¿Cierto? ¿Por qué? No, no porque no lo hubieran inventado en esa época, era porque todavía no se había masificado. Vamos, ¿qué ventajas hay hoy? A razón de que aparece o se liberan los códigos, muchos de esos códigos son simplemente revanchas de una gente como ustedes, programadores que durante mucho tiempo trabajaron para grandes empresas, que posteriormente no se sintieron recompensados o simplemente se agotaron mentalmente y pusieron a disposición el conocimiento. ¿Cierto? Hoy hay mucha gente que produce software para el que lo necesite, usted verá que haga, o existen muchas plataformas también de propuestas freelance. Existe un modelo de negocio, muchachos, no sé si ustedes lo conocen, en donde las empresas ofertan su necesidad. Dicen, yo necesito una rutina para en PHP, en HTML5, en Java, lo que sea. Haga esto y esto y esto con estas y estas variables. Entonces, como hay un camino ya recorrido, entonces hay dos opciones. Usted compra las bases y propone la solución, y el que primero la entregue, de acuerdo a los parámetros del que la está necesitando, la paga. Yo conozco dos compañeros que trabajan así. Es una especie de desarrollador de software freelance por oferta. ¿Ya? Él se oferta como programador y hay unas ofertas que las compra y otras que, y no le va mal, le va bien porque cada vez se ha vuelto experto en dos o tres temitas de seguridad informática. Eso es software propietario. Alguien es dueño de eso que esté ahí, así sea código abierto. ¿Listo? Así sea código abierto, alguien es dueño de eso. ¿Listo? Y que si alguien lo quiere hacer, ¿cierto? O lo quiere utilizar para que haga ciertas cosas específicas, entonces tiene que negociar con él. Negociar con él es simplemente decirle, no, cuando usted lo use, diga que eso es mío. Cada vez que lo use, me da $1. Es como las relaciones que se dan. Es software licenciado, es diferente. ¿Listo? Pues, licenciado es cuando el que es propietario del software
me autoriza para usarlo. Lo hace evidente a través de un permiso. Entonces, cuando trabajamos en esa modalidad, existían muchas cosas de esta manera. Cuando yo trabajé soporte técnico en Colmena, nosotros teníamos, solo en la sede de Almacentro, teníamos 170 y punta de máquinas. Muchachos, y por cada máquina había un CD de Windows con un libro, con una licencia y con un adhesivo. ¿Sí o no? O problema cuando se perdía el bendito Windows de esa máquina específica. Porque como venía relacionado de fábrica, le grababan al CD, poder abrir el bendito CD, el serial del PC. Como una especie de case ahí para abrirlo. Ah, eso era un chicharrón. Hasta que, ¿qué? Hasta que aprendimos a meternos a la BIOS o a meternos por el administrador de archivos del código fuente y anulábamos esa rutinita. ¿Cómo se llama eso? Ah, eso es lo que ustedes conocen normalmente como craquear el sistema. ¿Qué es craquearlo? Es cambiarle algunas líneas para que él no demande estos compromisos que pide los programas. Existe una gran gama de licencias, entonces hay licencias por demanda, licencias por uso. Miren una licencia bien sencillita y barata. La que tiene el Banco de la República para el sector financiero. Ellos tienen una licencia y que cada vez que un banco se quiere conectar al Banco de la República para hacer consultas sobre bolsa o banca, la disponibilidad de recursos y todo eso, vale 75.000 por la hora. Vamos, están 75, 95.000 ya la hora, ¿cierto? Pero usted lo tiene que comprar. Cuando usted, por ejemplo, compra su licencia para Netflix o para YouTube, ese tipo de cosas, lo que le están dando es entonces la oportunidad para que usted pueda ejecutar un programa, ¿cierto? Ya sea o en una máquina residente o desde cualquier máquina, dependiendo de la capacidad de conectividad que tenga. Listo. Importantísimo, somos magos en Colombia para esto, piratería de software. Somos el país latinoamericano de mayor piratería de software versus cantidad de usuarios de software. Listo. Ese es cuando yo hago uso de un software sin autorización. Listo. Muy común esto. Software de dominio público. Se refiere a cualquier programa que no esté sujeto a derechos de autor. Este software es gratuito y se puede usar sin restricciones. Miren que es diferente a código abierto. Este término se usa a veces equivocadamente para incluir el freeware y el shareware. El error radica en que estos últimos sí están sujetos a derechos de autor. Quiere decir, yo hago rutinas, le digo a la gente, vea, esto que la use, ¿cierto? Pero no porque ellos me dieron el derecho a usarlo significa que eso es mío. ¿Verdad? ¿Y cuál es el riesgo de usar ese tipo de software en sus rutinas o en sus desarrollos? Que si el día de mañana el autor de esa rutina que usted usó, que usted se apoderó, quiere reclamar derechos sobre lo que usted esté generando en utilidades, eso se le concede. ¿Listo? La ISO lo evalúa, lo valora y se los concede. Listo. Aquí hubo. Freeware. Parce, me está preguntando que una URL que sí así es la de autenticación. Es que yo ese endpoint no lo tengo. Yo ahorita la mandé al WhatsApp para que me la confirmes. De la sesión de clase. ¿Es ese mismo? Sí. Ah, listo, hágale pues. Listo, todo bien. Sí, incluso si quieren, está ahí en la sesión. A ver, yo veo. ¿A quién se la mandamos? Invitar. ¿Qué le está pidiendo? André Felipe. ¿No sabes? Pues Yo no, se yo los creo copio que aquí. eso era, pues era una llamada celular. Ah, ¿se está tratando de conectar de celular o qué? No, no, o sea que el que está hablando de la URL está hablando con celular con otra persona aparte. Creo, pues.
Ah, bueno, en todo caso, aquí les pego si necesita la sesión. Aquí está la invitación. Bueno, entonces, muchachos, los software de derecho de autor se regalan, ¿cierto? Lo que conocen como freeware. O sea, usted lo usa, pero es mío. ¿Cuál es el mejor gancho? Que ustedes lo aprendan. Ejemplo, lo que pasa con las apps en los celulares. Hoy hay más software gratuito para los celulares que para cualquier otro tipo de dispositivo electrónico. ¿Pero por qué? Porque aparece una figura que antes no ejecutaba desde los PC. Era que se dice ventas en la tienda, ¿cierto? O ventas en la aplicación. Entonces a usted le dejan bajar un jueguito para que usted se entretenga. Pero si usted quiere ir a alcanzar niveles superiores o quiere ganar habilidades dentro del juego, le venden cositas. El software sigue siendo gratuito, si usted no está de acuerdo con eso. Cosa muy diferente a cuando usted puede usar gratuitamente la aplicación por un periodo de tiempo. Esas son dos cosas distintas. ¿Listo? Entonces, hay unas que son freeware, ya. ¿Cuál modelo se está usando mucho? El que usted tiene una versión Pro y una versión estándar. La freeware es la estándar, ¿cierto? Usted la puede usar el usuario, ¿cierto? Pero ya no puede ni escalarla ni fortalecerla, y si eso quiere, entonces lo tiene que cargar. Esto es muy sensible porque hay gente que se ha quebrado con esos engaños en donde muestran eso, ¿cierto? Shareware, entonces es software que se distribuye sobre las bases de un sistema de ética. La mayoría de los shareware se distribuye libre de cargo, pero el autor generalmente solicita que se pague una pequeña tarifa en caso de que el usuario le guste el programa y lo use con regularidad. El mejor ejemplo, Wikipedia. Listo, Wikipedia fue uno de esos software en donde se construyeron así. El mejor ejemplo, lo como nació YouTube. Todo el mundo cargaba YouTube, todo el mundo generaba una cantidad de contenidos en YouTube, ¿cierto? Hasta que nos cuñaron con publicidad. Ah, es que, ¿cómo así? Esa huevonada que a toda la publicidad. Pague, pague, ¿cierto? Págueme lo que usted quiera o lo que usted considere pertinente por eso, lo que llaman las donaciones. O yo le cobro una pequeña parte y le garantizo que esa publicidad no te va a volver a salir. Listo. Profe, por ejemplo, digamos, cuando uno está en el PC, hay una aplicacioncita que le bloquea a uno todos esos anuncios y todo eso, pero pues por el celular sí no he encontrado nada. Ah, claro, por eso. Entonces, mire, que es lo que yo les decía ahorita. Son esos juegos de personas muy habilidosas en los sistemas, ¿cierto? O de muchos como ustedes, con esas capacidades, que a lo que se juega es eso. Porque todo sigue siendo software. Todo sigue siendo, ¿cómo se dice? Todo sigue siendo, nos conocemos. Entonces, yo sé qué es lo que usted hace, yo sé cómo lo hace, y yo sé cómo lo puede utilizar. Entonces, si yo lo puedo utilizar para que usted lo haga, también lo puedo utilizar eso. ¿Cuál es el riesgo? Que YouTube lo puede sancionar a usted. ¿Por qué? Porque esas políticas, cuando usted decide abrir una cuenta en YouTube, acceder a contenidos de YouTube, él le advierte en esos términos y condiciones que la mayoría no leemos y le damos clic. Vamos, para que lo tengan en cuenta. O al revés, ellos también lo usan a eso. Cuando usted se mete en una aplicación y resulta que ya los banners, no sé si a usted le ha pasado, usted consulta algo en Mercado Libre, consulta algo en Wish o en Linio, usted abre la página del Tiempo, la página del Colombiano y su publicidad mágicamente empieza a aparecer con los productos que usted consultó. ¿Por qué? Porque entre ellos tienen una operación regulada, ¿cierto? En términos de que es gratuito para mí y que le cobro para usted. Él no me está cobrando a mí. Ese anunciante le está pagando al tiempo.
el que tiene cautiva a la gente es el tiempo. Entonces, si ustedes leen un poquito de noticias en ese sentido, miren lo que pasó el domingo. Ustedes saben que aquí hay 2 o 3 personas que tienen el mismo nombre, que se llaman los Danieles, que son los principales periodistas editoriales políticos. El domingo ellos hicieron un programita, se juntaron los 3, empezaron a hablar, ¿cierto? Miren, en solo 3 horas que duró el programa, recogieron 17.000 personas participando en las redes sociales de ellos, en el foro que ellos montaron, ¿cierto? El diario que más suscriptores tiene en Colombia es el diario El Tiempo, que supera los 5.000. Pero, miren, usted paga publicidad en El Tiempo y le están llegando a 3.000. Usted les paga un décimo de lo que pagan El Tiempo. Estos señores, ¿cierto? Y está llegando al triple de personas por menos plata. Por la relación que se generó ahí. Aparecen los software los courseware, desaparece Moodle, aparece Osli, aparece Dolly, una cantidad de herramientas que fueron diseñadas con un uso exclusivo de educación. Entonces usted me va a decir, ¿qué diferencia hay entre una cosa y la otra? La oportunidad de negocio de venta. Cuando usted etiqueta, muchachos, si ustedes el día de mañana desarrollen software, y lo etiqueten como software de educación, ustedes tendrán unos beneficios económicos. Por ejemplo, no les cobrarán IVA, lo podrán vender sin IVA, ¿cierto? Podrán operar sin restricción de uso en el sentido de de algunas de las plataformas, o sea, les deben permitir acceder a ciertos niveles de comunicación de las plataformas. Eso delega también unas operatividades y unas interactividades que están condicionadas pues, por el mercado. El firmware es software, programas o datos que se han escrito en la memoria ROM. O sea que, ¿qué? Son fijos, son datos fijos. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, ejemplo, las llavecitas que utilizan los bancos para las transacciones bancarias, ¿cierto? Las llaves de acceso a cuentas, por ejemplo, de los CRM, perdón, en donde de acuerdo a lo que usted conecte en su USB, el CRM va y busca esa información en esa USB y les permite acceder. Básicamente, se conocen normalmente para hoy como aplicabilidad, se conocen como llaves, ¿cierto? Es un software que están guardados en una USB y solamente operan cuando usted puede acceder a esa USB. Eso es muy común en el sistema financiero y bancario. Listo. Entonces vamos aquí a ver un barrido de sistemas operativos. Entonces algunos sistemas operativos. El papá de todos, Unix, era un diablito, ¿cierto? Tiene la época en que comienza como mercado, en 1969. ¿Cierto? Es el más antiguo de los sistemas operativos. Está mucho antes que Windows, mucho antes que DOS, mucho antes que cualquiera. Recuerda que ahorita les decía yo, las lavadoras, los microondas, todo tenía un sistema operativo. Claro, mire que los equipos antes del 70 funcionaban, y funcionaban con tarjetas y funcionaban con cintas. Ahí había un sistema operativo. El que se masifica y empieza a comercializarse es el Unix, es el más antiguo, ¿cierto? Características importantes, era multiusuario, o sea, varias personas lo podían usar al mismo tiempo, ¿cierto? Era multiprocesador, ¿qué quiere decir eso? Varias personas, ¿cierto? Podían usar varias CPU al mismo tiempo. Multitarea era que podían hacer varias cosas con esos procesadores diferentes personas. ¿Listo? Y lo más cool de todo era que permitió conectar máquinas de manera externa y remota. Unisys todavía existe, claro, todo el sistema bancario casi completo sigue montado en Unisys.
El sistema, por ejemplo, de cajeros del éxito, todo es Unisys, toda la plataforma es Unisys. La mayoría de sus versiones son una interfaz de línea de comando. Sin embargo, actualmente la mayoría utilizan interfaz gráfica. Pero una de sus fortalezas es para ese entonces Linux, ¿ya? Es una versión de Unity y se puede obtener a un muy bajo costo o incluso hasta gratuito. ¿Qué hizo Linux? Linux cogió toda esa robustez de Unity y empezó, ¿cierto? A adelgazar la interacción de los recursos con la máquina y construir un sistema operativo de bajo costo y estable. Inicialmente Linux al principio era muy engorroso. A los gomosos nos gustaba mucho porque usted va a usar el CD, entonces había que activar la unidad de CD. Usted va a dejar de usar el CD, había que liberar la unidad de CD. Era muy de código para usar los recursos, en el supuesto de que eso nos liberaba capacidad de procesamiento y rendimiento. ¿Cierto? Está basado en 32 bits y tiene todas las capacidades de Unisys. Esa es su gran fortaleza. Es multitarea, multiusuario, soporta redes y aparece un nuevo concepto. Y es multiplataformas. ¿Por qué multiplataformas? Porque dependiendo de donde yo instalara Linux, de la máquina que tenía disponible y con las que fuera a interactuar, entonces necesitaba establecer una multiplataforma. A diferencia de Linux, que sí exige que todos los equipos, en su mayoría, sean entre sí de la misma plataforma. Se puede utilizar en cualquier tipo de computador, ya que demanda pocos recursos, ¿cierto? Incluso trabajaba hasta en un 386, o sea, un 3 núcleos de procesamiento disponibles para ahí. Versiones de Linux, miren las que hay, no conocían, y existen otras más. ¿Ya? Cada país, en Europa es muy fuerte Linux. Miren, ahí hay 2, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10. Hay casi 50 versiones de Linux ahí en esa pantalla. No sé cuántas de ustedes de esas conocían. Todas funcionando, todas operando, ¿cierto? Fedora estuvo muy de moda, Red Hat estuvo muy de moda, ¿cierto? No lo veo aquí. Ututo fue muy usado. El Debian también fue muy usado, ¿cierto? Trataron de personalizar y unificar conceptos. Listo. El papá comercial. Miren, acuérdense que el otro, miren cómo nos engañan los tiempos. ¿Se acuerdan que Unix es de 1969? ¿Cierto? DOS es del año 81. ¿Cuántos años pasaron? Casi 12 años para tener disponible el sistema operativo SO de Microsoft, ¿cierto? Y se puso de moda porque le pegó primero, por eso Windows es más masivo, es que fue el que primero pegó comercialmente. No soporta multitarea esta versión, ni multiprocesamiento. Era muy simple, ¿cierto? Y nada más utilizaba una interfase de línea de comandos. Y valga la redundancia, ¿cierto? No era sino para la máquina residente, no daba conectividad entre máquinas. Su amplio uso fuera tan simple, entonces todo lo demás lo traían los que llegaban. Número de aplicaciones generadas bajo DOS, funcionamiento sobre hardware de bajo costo, los recursos que exigían eran mínimos, ¿cierto? Y fue la plataforma, ¿cierto? Para el Windows 95, Windows 98 y el Windows NT. Desventajas, era un almacenamiento primario, no era muy bueno administrando el recurso de la memoria, se desbordaba porque era 16 bits y la interfase era en caracteres, no era gráfica, no era ambientada. Vamos. Y eso sí, hacía una sola cosa a la vez con todos los recursos. Aparece el Warp, listo.
Entonces aparece ya de manera gráfica, ¿cierto? No fue Windows el primero que hizo un software gráfico del sistema operativo, ¿cierto? Fue desarrollado para Intel, ¿cierto? Y era multitarea, multiusuario y soportaba redes. Fue el primer sistema operativo por computadores personales con capacidad de reconocimiento de voz integradas. Más aún, fue el primero que empezó a establecer unos sistemas de parametrización de voces. Es un logro importante de toda esta carrera de software. Esto aparece entonces el Windows 3.11, 3.0, 3.1 y su mayor estabilidad, que es el 3.11, ¿cierto? No es un sistema operativo, ¿ya? Sigue siendo el DOS, pero enmascarado en un ambiente, ¿cierto? En un ambiente gráfico visual de operación. ¿Queda claro? Si yo les digo, hombre, muchachos, Windows Home es un sistema operativo, es la máscara del sistema operativo. ¿Listo? Su aparición como interfaz gráfica volcó el mundo. ¿Por qué? Porque entonces ya permitió la utilización de las pantallas bajo otro contexto y otras necesidades. Es como el gran logro de Windows. El primer sistema operativo comercial multiusuario para empresas, denominado Windows NT o Windows Network, ¿cierto? Fue creado inicialmente para surtir DOS en los PCs, pero requería muchos recursos, memoria y disco para la mayoría de los equipos de la época. Entonces, en esa época tocaba montar un equipo con muchas capacidades y decir que ese era el servidor, llamarlo servidor, ¿cierto? Que me tenía que garantizar multitarea, multiprocesador, multiusuario y conexión de redes. Entonces venían dos versiones. El Workstation, el que instalaba el sistema operativo que yo instalaba en la máquina del usuario, y el server, que era el que yo iba a instalar, en el que iba a cumplir los roles de entregar la información. En esa época, en la época del 2000 más o menos, esto se puso muy de moda porque apareció el boom de las .com, entonces todo el mundo quería tener disponible más recursos. Sigue siendo muy estable, se considera uno de los grandes logros de Microsoft, el Windows LT. Aparecen los dos mejores sistemas operativos de Microsoft, Windows 95 y Windows 98, las joyas de la corona. El Windows 95 gradúa a Microsoft y escala a los 32.000. Y hace esta maravilla, ejecuta el DOS y el Windows, ya como sistema operativo, Windows como tal. Esto. Y la versión del 98, de acuerdo al crecimiento de la Internet, entonces aparece su interfaz gráfica mejorada, ¿cierto? ¿Y qué es mejorada? Le empiezan a reservar recursos a Internet para que eso opere mucho mejor. ¿Se acuerdan la famosa Internet 2.0 que ustedes conocieron? Era amigable con esto y era que yo le guardaba en la memoria y en el equipo residente datos a la página para que no siempre que estuviera negociando con ella la conexión él me mandara lo que yo ya tenía, los cabezotes, las márgenes, los colores, las fuentes, sino que eso ya estaba en la máquina y mejoraba, entre comillas, la conectividad. Windows 2000 tiene todas las bondades gráficas del 98, más todo el poder, estabilidad, manejo de redes y archivos de Windows NT. Fusionan los Windows. ¿Por qué? Porque después de lo que pasó con el milenio, estamos hablando hace 20 años, surge el servidor translocal. ¿Qué quiere decir translocal? Ya no en un solo edificio, sino geográficamente distanciados. Entonces, le traslado toda la estabilidad que tenía Windows NT, se lo paso al sistema operativo. Uno de los complicados, el Windows XP, el Millennium fue el fracaso completo de esa fusión, ¿cierto? Entonces salta la Windows XP buscando, dicen los expertos que Windows NT está basado en Windows 98 al 100%. Combina las mejores características de su sistema operativo, ¿cierto? Para crear un sistema más seguro
y fácil de utilizar. ¿Qué es fácil de utilizar? Empiezan a identificar cuáles son los menús más consumidos, cuáles son las actividades más demandadas. Entonces, por eso dicen que es más fácil de usar. Listo. ¿Qué ventaja tiene? Esta palabrita que hace la diferencia. Multiproceso simétrico. ¿Qué quería decir? Era capaz de hacer uso o es capaz de hacer uso del procesamiento de la máquina para llenarlo de la mayor cantidad de tareas posibles para generar en tiempo real el resultado disponible. Vuelvo y repito, era coger la mayor cantidad de tareas posibles para metérselas dentro del ciclo de proceso del computador en tiempo real para obtener el mejor resultado posible. Entonces el imaginario era que estamos muy bien con eso. Y fortalece lo que es llamado el protocolo TCP/IP. Aparece el otro, que es el que ustedes mencionaron también ahora, que era el MAX, hoy iOS, ¿cierto? Hoy ya Macintosh, que era que se llamaba la máquina, ¿cierto? Fue el primero que trajo iconos y mouse, ofreció la experiencia 100% gráfica. ¿Qué era 100% gráfica? El icono correspondía realmente a un volumen y no a una imagen. El icono correspondía realmente a la oportunidad de ejecutar directamente una aplicación. Y como ustedes saben, una de las grandes fortalezas de Apple como marca es la parte estética, entonces le pegaron fuerte a eso. La tarea preferente, o sea, él escoge qué es más importante hacer en esa facilidad. Acuérdense que la arquitectura de Max es separada la memoria principal de la memoria central. Entonces, permitió hacer esto, que era el ejercicio multimodo. Yo ya podía hacer muchas cosas, ¿cierto? De muchas maneras diferentes, no de una sola. Acceso a Internet basado en Unix, ese sí es basado en Unix, muchachos, ¿cierto? Y compatible con los kernels de Windows. Y hoy día, el que está de moda, que es Android y Google, o sea, ya hoy llamado Chrome, también el Android, la versión, está basado en el núcleo de Linux. ¿Qué quiere decir eso? Toda la estructura del kernel opera bajo la configuración de Linux. Nace como una necesidad para los dispositivos móviles. ¿Listo? Eso es importante. Windows y Mac tienen el mercado de los computadores de mesa, entiéndase portátiles, entiéndase computadores de escritorio. Android se hace fuerte en el software para el mundo de la telefonía. Es ahí donde coge su gran ventaja, ¿cierto? Tienen un consorcio, Android es un consorcio grande de aportantes tanto de hardware, de software y telecomunicaciones. El mayor operador de Android y quien es propietario, los términos que lo hablamos ahorita, es Alphabet a través de su sucursal Google. ¿Listo? ¿Qué logró hacer? Hombre, pues no nos podemos decir. Es un software que ayudó a potencializarle y a exigirle a los teléfonos inteligentes que hicieran más cosas. ¿Qué es lo que tienen colgado en estos momentos los dispositivos móviles? La multitarea. ¿Cierto? Y hacer y mostrar al mismo tiempo diferentes tareas. ¿Listo? En el 2014, ¿cierto? Los desarrolladores de Google mostró una evolución de la marca Android con el fin de unificar tanto el hardware como el software y aplicar mercados. Cuando llego a aplicar mercados es cuando empezaron a desagregarse las cosas. Entonces Google se va a dedicar a hacer un buscador, Google se va a dedicar a buscar otras cosas y Android se va a dedicar a hacer plataforma operativa de dispositivos móviles para recibir las apps o las diferentes formas de configurar. Muchachos, hasta aquí este tema
este documento. La clase del miércoles vamos a ver otra cosa de lo mismo, pero un poquito más, digámoslo así, engorrosa, no lo puedo negar, ¿cierto? Entonces ya vamos a identificar otros elementos como lo que estábamos hablando en estos. Vamos a hablar de qué es la multiprogramación, ¿cierto? Qué es la multitarea, ¿no? Qué es hablar en tiempo real, qué es hablar de procesamiento distribuido, qué es multiprocesos, qué es multiusuario, ¿cierto? Ya, y vamos a clasificar los sistemas operativos de esta manera. Entonces, por el número de usuarios, por el número de tareas o por el número de procesos. Vamos a mirar esto, los sistemas operativos, de una manera un poquito más estructural y más funcional. Y de ahí entonces estaríamos dando por terminado el contenido del curso. Y sobre estos dos documentos, entonces vamos a hacer un quiz el día jueves para los que no habían llegado. Hacemos un quiz el día jueves, se los habilito desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, para que ya el viernes de la semana entrante demos por terminado el transcurso de notas. Yo les escribí un correíto pidiéndoles que se pusieran al día y explicándoles pues como de dónde venían los contenidos. El próximo miércoles les digo entonces qué vamos a hacer de trabajo final. Vamos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, muchachos, con mucho gusto. Profe, Sí. entonces estos documentos ya están en la interactiva. El miércoles que viene terminas de explicarnos. El jueves que sigue, entonces nos haces el examen. Ajá, un quiz, sí. Interactiva. Listo, Ok. y ahí terminaríamos las notas. Entonces quedamos, aclaremos las notas. Tengo parcial, trabajo de las generaciones, dispositivos de almacenamiento, ¿cierto? La Ujú. participación en el foro y este último quiz. Y al final, Profe, lo de señor, los dispositivos de almacenamiento, ¿hasta cuándo tenemos para mandártela? teníamos hasta ayer. Hoy no tengo ningún problema. Pone que Ah, yo ok. tengo que reportarles hoy el 70%. Profe, es hasta hoy el trabajo de dispositivos, Sí, sí, ¿cierto? hasta hoy. Sí, sí. Si hoy lo movimos, pues yo estaba basado en la primera programación que tenía. Pues yo programo eso por ahí por el calendario, entonces me salió la alerta y por eso les mandé el correo. Entonces, sí, ¿Y hasta efectivamente qué horas? hasta hoy tienen para que me manden eso, para que los organicen, lo manejen. La idea es que más o menos tengan entre pues, dispositivos de almacenamiento, ustedes expulsando, existen más de 270 y punto dispositivos de almacenamiento en diferentes formatos muy similares, pero con pequeñas diferencias. Ustedes pueden manejar por ahí 15 o 20. ¿Cuál es el ideal? Que lleguen hasta lo último. Lo último que está de moda es el almacenamiento de datos en estructuras de ADN. ¿Listo? Para que lo tengan como ahí en cuenta. Profe, ¿hasta qué horas? En el transcurso del día, muchachos. Yo empiezo a calificar eso para las 11 de la noche. Empiezo a hacer el rastreo. Listo. Dudas, preguntas, sugerencias. Profe, muchas gracias. Listo, muchachos. Profe, listo, gracias. Nos vemos dentro de 8 días y cualquier cosa que necesiten me escriben por interactiva o al correo que apenas pueda les contesto. O por WhatsApp y me tienen un poquito de paciencia. Yo les devuelvo. Ok. Listo, Hola. profe, gracias. Listo, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Feliz día, muchachos, para todos. Feliz día, profe. Dale, lo mismo, profe. Chao, profe, igual. Chao. Feliz día, hasta Chao. luego. Gracias, profe.